Libertad, igualdad, justicia, paz, solidaridad y la no discriminación son principios y valores que inspiran tus derechos humanos. Por eso en Hidalgo con Derechos, nuestra misión es que toda persona en Hidalgo los pueda hacer valer. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. El programa del día de hoy hablará sobre el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo. Para este primer bloque está mi compañero Salvador Franco aquí en cabina. Salvador, bienvenido. Gracias, Itán, es un gusto estar semana a semana nuevamente contigo y con toda nuestra audiencia. Así es. Y bueno, realmente no somos unos expertos en este tema, nos vamos a limitar por eso a hablar sobre la historia de los movimientos en pro de los derechos de las mujeres. ¿Te parece bien? Sí, esa es una buena idea para este primer bloque. Hay muchos expertos, yo conozco muchos expertos y expertas en este tema de las teorías de género, de los movimientos feministas. Yo únicamente, pues como experto en las ciencias sociales en general, en el derecho, en la ciencia política, conozco un poco de la evolución histórica que han tenido este tipo de movimientos en pro de los derechos de las mujeres, y pues creo que es desde lo que podemos hablar para que nuestra audiencia se dé una mejor idea de cómo surgen todos estos movimientos, estas teorías, estas ideas, estas filosofías que tienden al final, y siempre lo he dicho, a la dignificación de la mujer. Y con eso vamos a cerrar después de que platiquemos de toda esta evolución histórica. Así es, y bueno, yo simplemente me limito a mis conocimientos en arte, pero podemos hablar. ¿Qué te parece si empezamos con los múltiples modelos de mujer, la diversidad, los feminismos que hay? ¿Te parece bien si hablamos de eso, de lo que ha habido en nuestra historia reciente, entre comillas, los últimos 100 años? Me parece bien, pero para llegar a eso creo que sí tenemos que recapitular un poco antes. Por supuesto, ya en la cuestión de actualidad vamos a tener una invitada, una experta en el segundo bloque, pero aquí podemos empezar diciendo que los movimientos en pro de los derechos de la mujer empiezan ya de manera un poco más álgida con la Ilustración en la Francia del siglo XVIII. Después viene en ese mismo siglo, pero al final, la Revolución Francesa. Estalla la Revolución Francesa y aquí es donde ya empieza a llamarse esta ideología y esta lucha por los derechos de la mujer y en búsqueda de una igualdad con respecto al hombre, al varón, se empieza a llamar feminismo. Aquí se empieza a vislumbrar que la diferencia y desigualdad entre hombres y mujeres no es natural, sino cultural, y eso es lo que empiezan a protestar muchas mujeres, y después vamos a ver cómo empiezan a surgir diferentes figuras, mujeres del medio intelectual, que van cumpliendo con diferentes etapas del desarrollo. Empezaron diciendo algunas de ellas que cuando la mujer tuviera sus derechos políticos iba a empezar a conquistar los demás. Entonces vienen los movimientos por el sufragismo femenino, primero en Europa y después en América, particularmente en los Estados Unidos. Después todas estas ideas y también conquistas se van globalizando, se logra consolidar el sufragismo norteamericano, es decir, el derecho al voto de las mujeres en los Estados Unidos, y con ello empiezan a recuperarse y a ser reconocidos en favor de las mujeres, como les corresponde, una serie o un bloque de derechos civiles y políticos. Sin embargo, aquí había exclusión, porque era un movimiento únicamente de mujeres burguesas blancas, de raza blanca. Entonces aparece ahí una figura muy interesante que es Sojourner Truth. Ella fue una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión. Ella dice, a mí me excluyen, por ejemplo, no solamente por ser mujer, sino por ser negra, por ser afrodescendiente. Entonces, de ahí empiezan a surgir nuevas teorías de otras mujeres que hablan de las múltiples exclusiones, que no es una sola, no es solamente por ser mujer, sino que
una exclusión acarrea naturalmente otras. Y de ahí surge el feminismo socialista, ya hacia finales del siglo XIX, y ahí aparece una figura muy interesante que es Flora Tristán. Ella dice que existe una doble represión, la represión de clase y la represión de género, e incluso se atreve a decir, en palabras textuales, ella lo dijo así: la mujer es la proletaria del proletariado. Entonces se refiere ahí particularmente a las mujeres no burguesas, Claro. sino a las mujeres de clase baja, de la clase trabajadora. Y ahí es donde se abren, y ya entramos ahora sí a la modernidad, donde querías empezar, dos corrientes del feminismo, que después serían la radical y la liberal. La liberal pugna por lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Y la radical, radical viene de raíz, trata de cambiar el sistema completamente. Es donde habla de que todo esto parte no solamente de la desigualdad, sino del mismo sistema capitalista, del sistema que llaman heteropatriarcal dominante, que es una cuestión estructural. Entonces ahí se forman dos grandes ramas del feminismo que subsisten hasta nuestros días. Viene después las dos guerras mundiales y aparece una figura, esposa de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, donde ella nos dice que el mundo se rige por algo que ella denomina androcentrismo. Y ella dice, en una frase conocida también de ella: el hombre es la medida de todas las cosas. La mujer no solamente es vista, o mejor dicho, no es vista la mujer por el hombre como un sujeto, sino es vista como un objeto. Y por eso ahora los movimientos feministas hablan mucho de algo que se llama la cosificación de la mujer, que tratamos a las mujeres como si fueran una cosa, un objeto. A partir de ahí viene la llamada tercera ola del feminismo. Aparece otra mujer, una figura que es Betty Friedan. Ella empieza a esbozar lo que se conoce como el feminismo liberal hacia la década de los 60. Recordemos todos esos movimientos sociales y políticos que hubo en el mundo en la década de los 60. Y ella apunta que hay una desigualdad entre mujeres y hombres que debe ser combatida y que debe ser nivelada. Al mismo tiempo se va desarrollando la otra corriente del feminismo, que es el feminismo radical. Radical, ya lo dijimos, viene de raíz. Y ellas dicen, las feministas radicales, que la raíz del problema es el patriarcado, que se basa en una dominación estructural del hombre sobre la mujer. Y de ahí aparecen los movimientos de liberación de la mujer, de ambas corrientes, donde de lo que tratan, sobre todo la corriente radical, de romper el sistema heteropatriarcal dominante. Y de allí, de los 60s hacia los 90s, más o menos se siguió esa tendencia. Y en los 90s se define o se establece que existen no solo un modelo de mujer, no existe un solo tipo de mujer, porque hay mujeres muy diferentes en los diferentes países del mundo, de acuerdo a su etnia, de acuerdo a su condición socioeconómica, política, sino que existe una gran diversidad, como lo hay en todo. Y no existe un solo modelo de mujer que tengamos que imponer de manera universal. Existen múltiples modelos de mujer y por lo tanto existen también muchos feminismos. Y por eso hoy en día se habla el ecofeminismo, el feminismo, el anarcofeminismo. Bueno, hoy en día podemos escuchar ya en el siglo XXI muchos tipos, muchas clases de feminismos que redundan en movimientos distintos en favor de los derechos de la mujer. Pero al final lo que podemos decir de aquí que tienen todos ellos en común es que todos tienden a una intención que es buena, que es digna de lucha y que tiene que ver con los derechos humanos y que se sustenta en la dignificación de la mujer y en buscar combatir la desigualdad que existe en muchos campos, que es una problemática social multidiversa, pero particularmente también tiene que ver esa desigualdad entre géneros. Impacta también en la cuestión de sexo y de género. Y hay otro problema ahí que se desprende, que es, por ejemplo, la violencia de género, que ya lo hablamos en el programa anterior. Si tú te acuerdas, en un programa anterior que dedicamos a los derechos de las mujeres y la violencia de género, precisamente hablamos más ampliamente de este tema. Y al final, bueno,
lo que podemos decir en derechos humanos y lo que podemos decir en pro de estos movimientos es que definitivamente nada justifica la violencia ni la desigualdad, sea entre sexos, sea entre géneros o sea por cualquier otra causa o condición, porque uno de los principios rectores de los derechos humanos es la igualdad y por supuesto la dignidad humana. Ahí sería la breve semblanza histórica que pudiéramos hacer de estos movimientos, Itán. Así es, Salvador, y bueno, es un tema súper extenso y como dices, cada una de estas ramificaciones del feminismo buscan un fin en común, que es la dignificación de la mujer. Para ti, para mí es más tangible esta igualdad, sin embargo no es para la generalidad de la población. Y bueno, no hay movimientos que no solo están en pro de la libertad de opinión, de expresar con su cuerpo lo que ellas quieran, sino también hay movimientos feministas en pro de eliminar estereotipos de los mismos hombres, como por ejemplo que un hombre no pueda llorar en público, que no pueda vestir cierto color, etcétera, etcétera. Desafortunadamente el bloque número 1 pues está llegando a su fin, pero como dices, tenemos una invitada especial para el segundo bloque, a quien le vamos a realizar una entrevista, y ella ya nos va a poder decir más a detalle qué es realmente pues todo esto, ¿no? Darnos un contexto mejor. Y si te parece bien, vamos a una pausa y nos vemos al regreso. Adelante, nuestra invitada precisamente nos va también a definir cuál es la importancia del 8 de marzo en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Entonces nos vemos de regreso. Recuerden que pueden contactarnos al 71 816 96. Repito el número, 71 816 96. Y en el buscador de internet aparecemos como Derechos Humanos Hidalgo. En los primeros resultados estará nuestra página institucional, la cual es www.cdhhgo.org. Regresamos. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. A continuación, una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Amable audiencia, bienvenidos al segundo bloque de Hidalgo con Derechos. Seguimos hablando del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Está aquí conmigo en cabina nuevamente el maestro Salvador Franco, a quien le voy a pedir de favor que presente a nuestra invitada especial del día de hoy. ¿Qué tal, amable audiencia? Estamos de vuelta en Hidalgo con Derechos. Nos acompaña la maestra Fabiola del Mar Pérez Garnica. Ella es, permítanme presentarla, es licenciada en Derecho, es maestra en Ciencias Sociales, tiene experiencia en organizaciones civiles y derechos humanos, fue nominada al Premio Nacional de la Juventud en la rama de Derechos Humanos, laboró en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, fue también presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y es actualmente promotora de la erradicación de la violencia de género desde la sociedad civil. Esto es solamente una parte del currículo que a su corta edad tiene nuestra invitada, nuestra experta del día de hoy en los temas de género, para platicar con ella sobre el 8 de marzo, como ya lo dijo mi compañero el doctor Itán Lobato, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias. También agradecer pues a la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues este espacio que ustedes tienen aquí en Hidalgo con Derechos y pues aprovechar y mandarle un saludo a los radioescuchas que están sintonizando este programa. Muchas gracias, y no al contrario, gracias por haber aceptado la invitación. Quisiera empezar con la primera pregunta. ¿En qué cree que radica la importancia de conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer? Pues mira, el 8 de marzo es un día en el que millones de mujeres salen a la calle a reclamar lo que consideran justo, a poder tomar pues principalmente toda esta lucha que se ha hecho en reivindicación de sus derechos. Es un día en el que se conmemora precisamente toda esta lucha, todo este trabajo que han realizado las mujeres en muchos años, y principalmente es un día de reflexión para saber cuáles son los logros que se han alcanzado, cuáles son los cambios que se tienen que realizar y principalmente pues seguir en este camino, ¿no? En la reivindicación de la lucha por los derechos de las mujeres.
Muy bien, y voy a pasar a la siguiente pregunta. Retomando un poquito que Salvador comentó que eres promotora pues promueves la erradicación de la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género contra la mujer? Pues mira, la violencia de género principalmente es un tipo de violencia ya sea física o psicológica que es ejercida contra una persona o un grupo de personas de acuerdo, bueno, derivado de su raza, de su sexo, de su género. Y en este caso la violencia contra la mujer se ejerce precisamente por esto, por su condición de mujer y esto deriva en discriminación que sufre pues precisamente por esta condición de género que tiene. Precisamente también se ha establecido un día para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que es el día 25 de noviembre, y lo que se busca es erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Maestra Fabiola, ¿es posible la igualdad o la equidad entre sexos o entre géneros? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que hablar de ventajas y desventajas es algo que no quisiéramos poder decir que existe, pero realmente sí, sí es así. ¿En qué sentido poder decir ventajas y desventajas? Yo creo que ser mujer aprovechando el día tenemos que recordar que es algo maravilloso y principalmente pues aceptar que el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, cada vez nosotras estamos en distintos ámbitos que anteriormente estaban diseñados exclusivamente para los hombres y nos hemos dado cuenta pues que no hay imposibles, que podemos ya estar en estos mismos ámbitos donde están los hombres y que se ha cambiado esa percepción que hay, ¿no? De que dónde tienen que estar las mujeres y que dónde tienen que estar los hombres. ¿Cuáles son las ventajas que no deberían de existir, que existen en esta cuestión, por ejemplo, en las mujeres? Y podemos hablar de estereotipos. Las mujeres pueden llorar, la cuestión de la ropa, la cuestión del peinado, no sé, de hacer ciertas cosas que se dicen que los hombres no tienen que hacer, ¿no? Esto es derivado de esta cultura que ahorita hemos estado hablando, que se ha ido pues ya metiendo dentro de lo que para nosotros es normal. Esas yo creo que podrían ser las ventajas de ser mujer, ¿no? Porque de ahí pues no encuentro otras ventajas cuando realmente debe de existir y tiene que existir esta igualdad entre los sexos. ¿Cuáles son las desventajas que vemos? Las desventajas laborales, las desventajas que hay dentro de las comunidades. Podemos ver también pues aquí en México no nos tenemos que ir a otros países como las niñas que son menores de edad se casan, como son vendidas. Entonces, pues ahí yo podría hablar de estas ventajas y desventajas. Las ventajas, esta violencia que es ejercida y pues las ventajas que ojalá que se pudieran erradicar estos estereotipos que siguen prevaleciendo porque a la vez esto pues también repercute en los hombres, ¿no? De que realmente los hombres sí pueden llorar y los hombres sí pueden usar rosas, sí pueden tener el cabello largo, pero pues la sociedad lo sigue viendo mal por esas estructuras que se han formado. Ahora vamos a girar un poquito sobre el mismo tema del que estamos charlando, pero algo un poco distinto. Ya en los 1600, 1700, filósofos como Rousseau, como Kant, decían que las diferencias entre mujeres y hombres pues eran inclusive hasta naturales, ¿no? Inclusive era por naturaleza. Entonces yo aquí te preguntaría, ¿la desigualdad entre mujeres y hombres es natural o es cultural y por qué? Las diferencias entre hombres y mujeres en cuestión natural yo creo que únicamente es física. O sea que realmente de ahí toda la parte cultural es esta división que parte, o sea, la parte biológica es, o sea, donde existe esta diferencia entre sexos, ¿no? Pero ya en la cuestión de género va toda esta parte de las costumbres, de los valores, de toda esta de los estereotipos que se han hecho y a partir de ahí ya se ha forjado la discriminación hacia la mujer, pero pues la parte física yo diría que es como lo único que diferencia, porque de ahí ya todo lo demás, exactamente, Todo lo único demás que es natural. creado, es cultural. Sí, que ha sido toda como pues toda esta semilla que hemos ido metiendo dentro de las cabezas de las personas y todo es esto que como hemos dicho, que se ha naturalizado. Cultural y además estructural, ¿no? Porque esto Claro. de la que sí tiene sus diferencias, el CONAPRED señala ahí algunas diferencias que hay entre lo estructural y lo cultural, porque, por ejemplo, la violencia de género, el otro día un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos decía que en la cuestión de la violencia de género, precisamente por ser una estructura de dominación del hombre hacia la mujer, la violencia de género, pues únicamente puede ser del hombre hacia la mujer y no la hay de la mujer hacia el hombre. Ahí habrá quienes lo refuten, ¿no? Sin embargo, ahí no sé tú qué pienses.
Pues muchos dicen, ¿no? Que también los hombres son los que están violentados. Yo también creo que existen hombres que son violentados, pero la cuestión de la violencia de género parte de algo estructural, ¿no? O sea, esta parte cultural donde realmente, o sea, está eso, que estructuralmente tenemos en la cabeza estas relaciones de poder, las relaciones de dominación. Entonces ahí es donde sí parto de la idea de que la violencia de género va en contra de las mujeres, que también los hombres son violentados, sí, pero esta cuestión, esta problemática por cifras, por todo, está totalmente más extendida del lado de las mujeres. Fabiola, ya me dijiste fuera del aire que sí eres feminista, ya me lo confesaste. ¿Te consideras una feminista de corte liberal o de corte radical? La verdad, de corte radical. De corte radical. De corte radical porque yo creo que esta parte de lo radical a muchas personas puede no gustarle y les espanta, ¿no? Y dicen, pues yo creo que hemos visto muchos debates en redes sociales de todo esto, simplemente con el feminismo, que para alguien poder afirmarse como feminista yo creo que tiene que ser algo pues maravilloso. Los hombres también deberían de ser feministas totalmente, pero creo que se han errado conceptos de lo que es el feminismo y hay veces que movimientos que no son feministas que pues tal vez podrían ser hembristas, que es no sé, tal vez el odio hacia el hombre o creerse más que el hombre, es otra cosa que el feminismo. ¿Qué busca el feminismo? Esta igualdad entre los géneros, esta igualdad de oportunidades, o sea, poder buscar espacios y oportunidades en igualdad con los hombres, nada de más ni de odios, no va por ahí el feminismo. Entonces yo sí me considero una feminista radical porque el feminismo radical busca atacar todo de raíz, o sea, todos los problemas, pues por ejemplo el machismo, el acoso callejero, la prostitución, la pornografía, o sea, es totalmente arrancarlo de raíz. ¿Qué pasa con el feminismo liberal? Es un poco más tranquilo, es un feminismo, pues podría decir que un poco más conformista, porque no busca atacar las cosas, o sea, de raíz, busca tal vez regularlo, por ejemplo, regular la prostitución, regular la cuestión de pornografía, regular ciertas cosas y siento que, bueno, pues es mi forma de pensar que este feminismo liberal es un poco más conformista por el hecho de que se hace desde espacios que tal vez se puede hablar desde una zona de privilegios, ¿no? O sea, de que tal vez yo puedo decir el feminismo es así, o sea, yo me podría considerar una persona radical, pero tal vez el feminismo que desempeño es un poco liberal, ¿no? ¿Por qué? Porque la posición, tal vez por esta situación de privilegios de la educación a la que he accedido, desde esas cosas, ¿no? Cuando realmente hay personas que están luchando por poder acceder a educación, a muchos servicios de salud, todas esas cuestiones que realmente traen el feminismo radical totalmente adentro. Muy bien, maestra. Y bueno, desafortunadamente el segundo bloque está llegando a su fin. Antes de terminarlo, quisiera agregar algo más. Pues principalmente que en el día de hoy, que estamos conmemorando esta fecha del Día Internacional de la Mujer, es necesario seguir buscando estos espacios. Sabemos que el camino que se ha recorrido ha sido bueno, porque sí ha sido bueno, pero aún queda mucho por recorrer. Para poder seguir empoderando a la mujer es necesario cambiar todas esas estructuras culturales que tenemos, para poder pues cambiar la visión, poder buscar principalmente lo que se busca, ¿no? El Día Internacional de la Mujer también es considerado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero precisamente por eso, porque hay totalmente en muchos ámbitos, y en este caso en el ámbito laboral, que se necesitan cerrar lo que son las brechas de brechas salariales, se tiene que buscar reconocer el trabajo no remunerado y bueno, tenemos muchísimas cosas todavía por trabajar. Muy bien, pues le agradecemos haber aceptado la invitación. Estuvo con nosotros la maestra Fabiola del Mar Pérez Garnica, mi compañero Salvador Franco, yo soy Itán Lobato. Amable audiencia, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos. Hasta pronto. Muchas gracias. Les recordamos, también pueden acercarse a la Visitaduría Metropolitana, ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres, o a cualquiera de las visitadurías regionales ubicadas en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tenango de Doria, Tizayuca, Tulancingo y Zacualtipán, cuyos domicilios y teléfonos se encuentran disponibles en nuestra página web www.cdhhgo.org. Por nuestra parte ha sido todo esta semana, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.